Estuve averiguando sobre la última cena de aquellos que son condenados a muerte. Algunos países como Estados Unidos, en algunos estados se contempla la posibilidad de que algunas personas puedan ser condenadas a muerte y se les otorga un privilegio que es elegir lo que será su última cena antes de morir. El menú que piden aquellos que van a tomar su última cena es muy variado, aunque dicen que lo que más se pide son pizzas, hamburguesas y papas fritas. Sin embargo, en Florida, por ejemplo, hay ciertas limitaciones. La comida debe encontrarse cerca de la cárcel y no se pueden gastar más de $40 por cada comida. En Oklahoma es mucho más estricto, ahí solo se pueden gastar $15. Esta tradición comenzó en 1924 en el estado de Texas. Sin embargo, fue este mismo estado en el 2011 que abolió este privilegio porque un preso pidió una gran cantidad de comida y finalmente no la comió. No es fácil manejar el concepto de que vas a morir al otro día. La conclusión de esta introducción es que el hecho de que tengamos la capacidad de elegir no quiere decir que seamos libres. Estas personas, estos presos, tenían la capacidad de elegir, pero eso no los hacía libres. Tener capacidad de elegir, tener libre albedrío, no necesariamente nos hace libres. Para entender el concepto bíblico de libertad, creo que es bueno que definamos qué es libertad. Y puse aquí 3 de las opciones que más se repiten o de las respuestas que más se repiten cuando uno pregunta qué es ser libre. La primera, por ejemplo, es ser libre es hacer lo que quiero. Claramente en este mundo nadie hace lo que quiere. No hace falta mayores explicaciones. La segunda opción es que ser libre es vivir sin límites. Obviamente, en ninguna sociedad las personas pueden vivir sin límites. De hecho, el paquete de leyes que rigen las diferentes sociedades y ciudades y países tienen mucho de limitación, o sea, nos limitan en muchas cosas para que justamente haya orden y la ciudad o el país no se vuelva un verdadero caos. Y la tercera respuesta más común a la pregunta ¿qué es ser libre? Es tener la capacidad de elegir. Pero como vimos ya en la introducción, tener la capacidad de elegir no necesariamente nos hace libres. Los esclavos tienen la capacidad de elegir servir a su amo o no, y no por eso dejan de ser esclavos. Creo yo que para avanzar con la definición de qué es libertad, es bueno que podamos entender o definir qué es ser esclavo. Bíblicamente, el tema de la esclavitud es muy apasionante. Me refiero a la esclavitud en términos espirituales. Romanos capítulo 6 es uno de los capítulos que mejor desarrolla el tema, aunque hay muchos pasajes que hablan del tema de la esclavitud. En las Escrituras, ser esclavo es quedar atrapado en medio de las circunstancias que me angustian y no tener la capacidad de transitar esas circunstancias sin vivir angustiado. Por ejemplo, si te angustias porque tu hijo no estudia y saca malas notas, entonces sos esclava o esclavo de las malas decisiones de tu hijo. Si no puedes dormir porque la angustia y el estrés no te deja dormir debido a los problemas económicos que tenés, entonces sos esclavo de los problemas económicos. En definitiva, en las Escrituras, el concepto de esclavitud encierra la idea de que ser esclavo es quedar atrapado en medio de las circunstancias que me angustian. Y claramente la solución no es que cambien las circunstancias, pero eso lo vemos en un ratito. Teniendo esto en mente, ahora sí podemos definir lo que es libertad. Bíblicamente entonces podemos decir que ser libre significa no quedar atrapado en medio de la angustia que me genera aquellas circunstancias difíciles que estoy viviendo. Y que, aunque las circunstancias no cambien, yo puedo igual vivir tranquilo y ser feliz. Vamos a dar en un momento algunos ejemplos de personas que fueron libres aunque vivieron circunstancias difíciles. Pero ahora quiero contestar la pregunta, ¿cómo llegamos a ser libres? Marcos 12:30 dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta orden no nace en el Nuevo Testamento. Este versículo, el mensaje de este versículo, nace en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y este versículo sencillamente
representa o presenta el orden de la creación. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1, es decir, Génesis capítulo 1, versículo 1, nos encontramos con que el versículo dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo muy conocido, ¿verdad? La mayoría lo sabe de memoria. Y aquí vemos el orden de la creación, el orden preestablecido por Dios en la creación. En el principio, Dios, y luego de Dios, ¿quién viene? La creación, los cielos y la tierra. El orden universal de la creación de Dios es primero Dios y luego la creación, y luego las cosas. Cuando en nuestra vida eso es una realidad, porque yo busco a Dios y hago de Dios lo primero en mi vida, entonces primero está Dios y después las cosas, entonces yo comienzo a vivir en un estado de libertad. Jesucristo, entre otros pasajes, lo dijo, pero me gusta mucho cuando en Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas, la creación, ¿verdad?, vendrán por añadiduras. Ahí en ese pasaje Cristo volvió a mencionar el orden preestablecido que Dios mencionó desde la creación de cómo debería ser nuestra escala de valores, nuestra escala de prioridades, y así entonces nosotros podemos vivir en un estado de libertad. Los que ponen a Dios en primer lugar logran obtener la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida manifestando su fruto. El fruto del Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5, versículos 22 y versículos 23. Y el texto dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Las personas que son libres porque tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque han puesto a Dios en primer lugar, ¿sí?, y se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, tienen estas virtudes divinas que les permiten vivir libres a pesar de las circunstancias que les toque transitar en esta vida. Podríamos mencionar, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero podríamos mencionar el caso de Juan Hus, el gran reformador. Juan Hus, la historia es un poco más larga, yo se los voy a resumir. Busquen información sobre Juan Hus, es apasionante. Dice que él fue encarcelado, fue torturado, fue colocado en un pozo oscuro y húmedo, en donde sus propias ropas se podrían de la humedad, perdió los dientes, estuvo a punto de morir, ¿sí? Y después de estar semanas y semanas así, fue enjuiciado y condenado a muerte sencillamente por creer algunas verdades de la Biblia, de las Escrituras, e ir en contra de la religión popular de la época. Y cuando fue a morir, que fue quemado, ¿verdad?, quemado vivo, él murió mientras se quemaba vivo cantando himnos. Incluso hay un registro histórico de todo esto, y él murió cantando un himno que decía: Jesucristo, ten misericordia de mí. Su voz naturalmente se apagó cuando obviamente el fuego consumió su cuerpo. Pero este hombre es un claro ejemplo, este y muchos otros, es un claro ejemplo de una persona libre. Él no necesitaba odiar a sus enemigos porque tenía el amor, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Él no necesitaba estar angustiado porque tenía paz, que es otra de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Él no necesitaba estar renegando y despotricando y maldiciendo, porque él tenía gozo y tenía paciencia, que son también virtudes del fruto del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, porque hemos puesto a Dios en primer lugar, el fruto del Espíritu Santo nos permite ser libres, liberarnos de la angustia que nos puede generar cada circunstancia. Humanamente, lo más común, lo más natural para todos nosotros es que nos vamos a sentir mejor cuando las circunstancias cambien. Por eso, en nuestras oraciones, lo que más hacemos es pedirle a Dios que cambie las circunstancias. Le decimos a Dios, bueno, que mi hijo mejore, que mi hijo estudie, que mi hijo deje las drogas, que mi esposo cambie, dame un mejor trabajo, dame dinero, cámbiame el auto. Nosotros esperamos tener paz y una vida plena, sin angustia, vivir sin angustias, cuando las circunstancias cambien. Por eso a Dios siempre lo llenamos de pedidos para que Él cambie las circunstancias que nos toque vivir. Sin embargo, el modelo bíblico es diferente. En el modelo bíblico, cuando somos llenos del Espíritu Santo, las circunstancias pueden permanecer, pero yo soy libre. No quedo atrapado en la angustia que esas circunstancias me pueden generar, porque tengo el fruto del Espíritu Santo. Tengo el privilegio
de tener su presencia en mi vida. Los cristianos libres, y ya vimos lo que es ser libre según las Escrituras, se vuelven trascendentes. Este concepto es fundamental, es maravilloso. Lamento que se hable tan poco de esto. La palabra trascender o trascendencia está formada por dos vocablos. La palabra trans, que es más allá, y escando, que es escalar. Es decir, la palabra, el concepto que encierra la palabra es escalar más allá de los límites, superar los límites, es decir, superar las limitaciones que la vida nos pone naturalmente. Cuando sos libre en Cristo, cuando vivís el concepto de libertad según la Biblia, te volvés un cristiano trascendente, una persona trascendente, porque no quedás limitada a las circunstancias que te tocan vivir. El mundo sufre la idea de que las personas viven limitadas en las circunstancias que les toque vivir, pero las personas libres en Cristo se vuelven trascendentes porque logran superar esa limitación. Es decir, las circunstancias pueden seguir estando ahí, pero ahora las circunstancias a mí no me limitan. Yo soy libre porque el fruto del Espíritu Santo me permite vivir sin angustias a pesar de las circunstancias difíciles que me tocan transitar en ese momento. Dijimos que la condición fundamental para poder llegar a ser cristianos libres y trascendentes es poner a Dios en primer lugar. ¿Pero qué es poner a Dios en primer lugar? Vamos a leer el texto de Mateo 16, del versículo 24 al versículo 26. Y el texto dice así. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? La frase niéguese a sí mismo hace alusión a la idea de renunciar a nosotros mismos, a nuestros planes y proyectos, para someternos a Cristo, a su voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar. La frase toma tu cruz hace alusión al hecho de que la cruz era un elemento de tortura y de muerte. Cuando Jesucristo nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz, claramente nos está diciendo que algo tiene que morir en esa cruz, algo nuestro tiene que morir en esa cruz, y es justamente nuestro yo, nuestro orgullo, con sus planes y con sus proyectos. Bien lo expresa Gálatas 5:24 cuando dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Obviamente, cuando tomamos esta decisión de negarnos a nosotros mismos, de clavar nuestro orgullo, nuestro yo en la cruz, ahí viene entonces la invitación, que fue la misma invitación que Dios le hizo al joven rico. Ven ahora y sígueme. Pero me encanta la última frase del texto que dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, que cuando renunciamos o perdemos, entre comillas, todo porque lo hemos dejado todo por Cristo, ahí comenzamos a vivir una vida plena porque ahora el Espíritu Santo nos llena de su presencia y de su fruto y la plenitud ahora llena cada rincón de nuestra existencia. La gran pregunta que todos nos hacemos o que muchos se hacen es ¿hasta qué punto tengo que negarme a mí mismo? ¿Hasta qué punto tengo que someterme a Dios para poder tener la presencia del Espíritu Santo? Hay muchos pasajes que pueden orientarnos en la respuesta a esta pregunta. Yo solamente voy a tomar un solo pasaje, aunque, como les dije, podríamos tomar muchos más. Y vamos a leer Mateo 18:8. Y el texto dice así. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser arrojado en el fuego eterno. Este pasaje suena muy duro. Todos o la gran mayoría coinciden de que esto es una hipérbole en teología. Es un relato exagerado para exaltar o ilustrar una verdad. Y obviamente el relato ilustra o exalta la verdad de que con tal de no perder la vida eterna, tendríamos que estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Quiero compartir con ustedes el testimonio de Aron Ralston. Ustedes, además de buscar y leer su testimonio de vida, pueden ver lo que le pasó a Aaron en la película 127 horas. 127 horas son como 5 días y 7 horas aproximadamente, en donde él, que era un aventurero nato, creo que de hecho lo sigue siendo, un día sale a las montañas a recorrer como parte de su aventura y mientras pasaba por una grieta, ¿sí? Una roca se desprende
y él cae con la roca de la cual él se había sujetado, y esa roca, al caer en el fondo de la grieta, aprieta su brazo derecho. Vamos a ver ahí algunas imágenes mientras doy este relato. Y hay imágenes reales que él mismo se sacó con una videocámara que tenía. Y él tiene que tomar una decisión tremenda. Él pasa 5 días y 7 horas en esta situación, se queda sin agua y él se da cuenta de que va a morir. No tiene manera de comunicarse con el mundo exterior. Es un lugar inhóspito, prácticamente nadie pasa por ahí. Y él no le avisó a nadie que iba a ir a ese lugar, así que nadie lo puede buscar porque no tienen dónde buscarlo, no hay manera de saber por dónde empezar la búsqueda. De hecho, él sabe que va a morir. Entonces él toma una drástica decisión. Él tiene que cortarse el brazo para poder sobrevivir. Él elige perder un brazo, pero conservar la vida, y no conservar el brazo y perder la vida. Pero lo interesante, como si esto ya no fuera interesante, es con qué elemento se cortó el brazo. Y ustedes lo verán, es una pequeña pinza multipropósito que él recibió de obsequio. Él compró una linterna por $1.50 y de regalo dieron esta pinza, que como se darán cuenta no era de gran calidad. Con esa pinza él tuvo que cortarse el brazo. Observamos ahí tiempo después cómo él pudo, con ayuda de otras personas y de un malacate, levantar la roca para poder extraer el brazo y darle sepultura. Pero él tuvo que tomar una tremenda decisión, y cuando yo leí y vi la historia de Aarón, me acordé de Mateo 18:8. ¿Qué cosa estás dispuesto a desprenderte de tu vida para obtener la vida eterna? Estas son decisiones difíciles como las que tuvo que tomar Aarón, pero decisiones fundamentales. Muchas personas van a perderse eternamente porque no quisieron desprenderse de algunas cosas las cuales amaban y los mantenían anclados y esclavizados a este mundo. Pero fíjense el testimonio que Aarón dio en el momento que se cortó el brazo, ¿sí? Que él mismo se cortó el brazo. Esto está registrado en su biografía. Y él dijo lo siguiente: era el momento más feliz de mi vida. ¿Perdón? Te estabas cortando el brazo. Sin embargo, dice que el momento más feliz de su vida. Sigamos leyendo. Era divertido pensar en eso, que nunca habrá una experiencia más poderosa para mí. Este era absolutamente el sentimiento más grandioso, la oportunidad de salir de aquí. Aarón experimentó una de las grandes paradojas de la vida cristiana, que es perder para ganar. Para ganar la vida eterna hay cosas que yo tengo que estar dispuestas a perder. El apóstol Pablo dijo que él estuvo dispuesto a perderlo todo y a tenerlo por basura por ganar a Cristo. O sea, esto es algo que debería ser una experiencia cotidiana para cada hijo de Dios. Noten el título que Aarón colocó a uno de sus discursos que él dio el 4 de mayo del 2007 en el Foro Económico Suizo. El título fue: No perdí mi mano, sino que gané mi vida de nuevo. Para meditar. Hoy los cristianos tenemos esta misma disyuntiva. Hoy los cristianos nos encontramos ante esta misma paradoja. La posibilidad, la necesidad de tomar una decisión, de perder algunas cosas, de negarnos a nosotros mismos, de someternos a la voluntad de Dios para ganar. ¿Para ganar qué? Para ganar la vida eterna, para ganar la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, para ser cristianos libres y trascendentes, que no viven angustiados por las circunstancias que les toca vivir, porque el fruto del Espíritu Santo nos permite transitar las desgracias de esta vida sin quedar esclavizados, sin quedar atrapados en las angustias que las circunstancias de esta vida nos hacen vivir. Hoy es nuestra oportunidad, hoy es tu oportunidad y la mía de poder invitar al Espíritu Santo, de tomar decisiones que nos permitan que Él sea parte de nuestra vida, de poder ser templos del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19, y de esa manera Él pueda vivir en nosotros y comenzar a ser cristianos libres de toda preocupación y angustia, no de problemas, porque la Biblia nos dice, Dios a través de la Biblia nos dice que problemas tendremos. Me encanta Juan 16:33 cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es hora de confiar en Dios, es hora de entregarnos, es hora de perder algunas cosas que nos mantienen enredados en este mundo para vivir una vida superior, para vivir una vida plena que posiblemente hasta ahora no has experimentado. Te invito que esta sea tu oportunidad. Dios te bendiga.